Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. La política nuevamente es agitada por el senador Roy Barreras, quien, si no hay ninguna sorpresa, será el próximo presidente del Senado. Ha lanzado un ultimátum a sus colegas en el legislativo, advirtiendo que trabajarán más, que trabajarán el doble para sacar a flote la reforma tributaria, la reforma política, la agraria, la creación del Ministerio de la Igualdad para la vicepresidencia Francia Márquez, entre otras cosas, la ola de proyectos. Y aunque en un principio Barreras sugirió que sus sistemas podrían ser comparados al fast track muy famoso en el proceso de paz, el senador del partido de la U, ahora electo por el pacto histórico, tuvo que salir a aclarar que su iniciativa lo que busca es meterle el acelerador a los estudios de los proyectos con herramientas como los mensajes de urgencia y la reducción de las vacaciones para los parlamentarios que paradójicamente él, entre otros congresistas, hundieron en la pasada legislatura. El 20 de julio se sabrá si su anuncio se cumple o se queda en solo eso, en un anuncio, pues el senador es una de las personas que mejor conoce el manejo político del legislativo y sabe muy bien que generalmente hay congresistas que asisten máximo 3 días a la semana al recinto a trabajar, por lo que no hablar de los altos índices de ausentismo, que es uno de los grandes lunares en el Congreso de la República, de partidos que paradójicamente algunos de ellos hoy hacen parte de la coalición de gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Para seguir ampliando sus mayorías también en el Congreso, precisamente el presidente Petro ha sostenido múltiples reuniones en Italia con César Gaviria, jefe del Partido Liberal, antes rechazado, para hablar, entre otras cosas, de la presidencia a la Cámara de Representantes, que sería el sello de este acuerdo entre las dos fuerzas políticas, complicando así la aspiración de Catherine Miranda. ¿Funcionará la fórmula de Roy Barreras para sacar adelante los primeros meses de gobierno de Petro, sus reformas cruciales? ¿Qué pasará con la Cámara de Representantes? Ese es el tema de conversación esta noche y, por supuesto, los apretones de manos europeos de Gustavo Petro, con quienes anteriormente se enfrentaba políticamente. Bienvenidos. No solo Roy Barreras, sino también el presidente electo, Gustavo Petro, el jefe del pacto histórico, descartó la idea del fast track, que fue utilizado en el gobierno del expresidente entonces, presidente Juan Manuel Santos, para tramitar todos los proyectos que estaban relacionados con el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Dice Petro que su herramienta será el mensaje de urgencia. Esta noche está con nosotros Angélica Martínez, ella es politóloga, especialista en marketing político y ex candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo. Bienvenida, doctora, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, señora doctora. Gracias a usted, Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático por el Valle del Cauca. Bienvenido, representante, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, un saludo para los compañeros en la mesa y para todos los televidentes. En la mesa también está Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático, ahora acompañando a Francia Márquez y al doctor Gustavo Petro. Concejal, un gusto, buenas noches. María Camila, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí. Un saludo para Angélica, nos conocemos hace tiempo, y también para el representante. Representante Garcés, comienzo con usted, siendo del partido que se ha declarado en oposición al gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo están leyendo, cómo están interpretando ustedes la idea del fast track o del mensaje de urgencia, todo lo que ha suscitado alrededor de cómo se van a tramitar los proyectos del nuevo gobierno? Bueno, yo siento que en el pacto hay unas personas que con mucha responsabilidad quieren generar unos cambios, y hay otras que quieren de alguna manera atropellar y pasarse por encima inclusive de las instituciones y de la democracia, y es donde está el peligro. El fast track fue aprobado por los mismos que hoy acompañan a Gustavo Petro, por esa coalición mayoritaria que organizaron. En 6 meses con el fast track cambiaron la Constitución varias veces. Ahora sale Roy Barreras con esa propuesta, para mí no le cuajó, salió el presidente electo Petro a decir que eso no iba a ser así, que el mecanismo que se iba a usar era el de los mensajes de urgencia, como normalmente se hace, y eso es lo normal. Pero lo que yo sí quiero decir aquí es que definitivamente hay muchas cosas que en Colombia hay que cambiar, pero no podemos hacerlo sin la investigación, sin el estudio y sin que el pueblo colombiano alcance a saber, a participar y a entender qué se está aprobando en el Congreso, porque ese es el peligro.
¿Por qué la Constitución tiene un procedimiento que se debe demorar por lo menos un año en su discusión? Para que el pueblo colombiano, si le van a cambiar su Constitución, tenga la posibilidad a través de los medios de comunicación como Zona Franca, enterarse, conocer, participar, y los congresistas puedan ir a sus regiones, volver, recoger las informaciones, las posiciones y debatir en el Congreso. Ojalá no se atropelle en el Congreso la aprobación de proyectos tan importantes como la reforma agraria, como la tributaria, como muchos temas que quieren cambiar y que estamos dispuestos todos a escuchar las propuestas y a ver si nos ponemos de acuerdo o no. Concejal Carrillo. Bueno, yo creo que aquí ha habido de cierta manera, una mala fe en las afirmaciones que se hacen cuando se habla de un fast track, que muchas personas ni siquiera entienden de qué es. Yo creo que muchos televidentes ni siquiera se acuerdan qué fue eso y por qué apareció. El proceso de paz fue algo excepcional en la historia de Colombia. Fue el resultado no solamente de muchos años de negociaciones, sino pues una salida a medio siglo de guerra en este país. Y yo creo que en general lo que pasó en ese momento es que gracias a ese fast track se logró avanzar en unas reformas que eran necesarias para blindar el proceso de paz. Lo que sucede aquí es completamente distinto. De lo que se habla en este momento es de utilizar el mensaje de urgencia que utilizó el presidente Duque muchas veces. Por ejemplo, le digo un ejemplo de cuando utilizaron el mensaje de urgencia. Lo utilizaron hace no mucho para discutir la ley orgánica de la región metropolitana de Bogotá. Y ya que hablamos de cambiar la Constitución, y aquí pues esto es un asunto que tendremos que discutirlo, ¿qué tan fácil es cambiar la Constitución en Colombia? Pues resulta que es facilísimo. Fíjese usted, se supone que se necesitan 8 debates, que hay pues bueno, unas restricciones, pero durante la pandemia la señora Juanita Gobertus cambió la Constitución por Zoom para meternos la región metropolitana. La cambiaron por Zoom, por citófono. Cambiaron la Constitución mientras todos estábamos pensando en la pandemia y en la vacuna y en el gel antibacterial. Entonces, aquí la Constitución se ha cambiado muchas veces. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la Constitución, pues como Carta Magna, debería ser muy difícil de cambiar. Y si se cambia, pues debe cambiarse en un proceso constituyente y demás que, pues, como sucedió en el año 91, es producto de un acuerdo de la sociedad en general. Pero ese manoseo a la Constitución a mí no me gusta. Y aquí lo han hecho todo el tiempo. Seguramente en este gobierno también va a haber actos legislativos. No me cabe duda de eso. Y esperemos que sean encaminados a mejorar esa Constitución para que el presidente Petro pueda cumplirle a los colombianos lo que promete. Pero usted no cree que la vía sea fast track. Digo, el que usa el término, el que usa esa referencia es el senador Roy Barreras, que él dice que va a ser vía fast track o algo similar al fast track. Yo creo que a Roy Barreras le gusta mucho hablar en los medios, a él le gustan mucho las cámaras. Entonces yo no sé, yo no tengo ninguna información de que aquí haya algún plan de utilizar algo distinto al mensaje de urgencia que ya está establecido, y el mismo presidente lo dijo públicamente. Angélica. Bueno, yo creo que en este momento en el país todo cambió para seguir igual. Nos encontramos con una presidencia en el Congreso que factible puede ser Roy Barreras, pero quien ha utilizado las diferentes triquiñuelas, alianzas, el todo vale para poder conseguir mantenerse en las aras del poder, después de haber estado casi 4 años en silencio o haciendo bajo mesa sus diferentes acciones para lograr persuadir esa votación o esas capacidades políticas en el Congreso. Así nos dimos cuenta cuando Gabriel Santos estaba impulsando el proyecto para eliminar las vacaciones de los congresistas y fue de las personas que más se opuso y que al final terminó hundiendo la propuesta de Gabriel Santos, y hoy nuevamente sale buscando cómo afianzar o que la gente que le molesta tanto y que se les duele tanto ver a una cantidad de congresistas con periodos largos de más de 3 meses de vacaciones y que trabajan solamente 2 días, pues que se adueñe de ese discurso cuando él mismo con su comportamiento, con sus actitudes, ha hecho todo lo contrario y ha vivido ese erario público siendo un congresista con todo el poder en este país. Hoy el pacto histórico le tiene pues una gran esperanza en la gente. Muchas personas tienen una expectativa enorme, sobre todo con lo que ha pasado con este gobierno de Iván Duque. Sin embargo, yo no tengo esa esperanza, siento que realmente todavía no conocemos cuál va a ser la agenda de gobierno, todavía no sabemos cuáles van a ser esos programas que van a inscribir primero para empezar a hacer el proceso, como lo está diciendo ahorita Roy, de un fast track.
Yo sí siento que igual que lo hizo Duque, se van a hacer mensajes de urgencia, pero hoy este país necesita saber cuáles van a ser esas primeras reformas que este gobierno va a insistir y va a empezar a presionar cuando nos empezamos a dar cuenta que hay un dólar en más de 4.500 pesos y cuando empezamos a ver que se aproxima una recesión económica. Representante Garcés. A mí hay dos alertas que yo quiero prender. La primera es que no nos vaya a pasar como en algunos países suramericanos. Por ejemplo, en Perú, en este momento tiene el presidente de Perú, que goza ya de una impopularidad muy alta, tiene presionado al Congreso con una serie de cambios, el Congreso no le quiere jalar a esos cambios y entonces están hablando o de asamblea constituyente e inclusive de disolver el Congreso de la República, aprovechándose que en el Perú, como en Colombia, como en Estados Unidos, como en Europa, los congresos normalmente no gozan de buena popularidad. Hay que tener cuidado con eso. Nos dijeron que no iban a hacer Asamblea Nacional Constituyente, pero ya podrían estar empezando a caminar en ese sentido, porque le dicen al Congreso, hay que hacer todos estos cambios para vivir sabroso, pero el Congreso no quiere hacer los cambios, entonces hay que diluir el Congreso, hay que hacer Asamblea Constituyente, hay que tener cuidado. De las carreras, como dice el dicho, solamente queda el cansancio. Y algo importante es que han estado bombardeando con un montón de temas todos los días que ha generado una inestabilidad en nuestra economía. El dólar está, como lo acaban de decir, ya por encima de 4.500. Esto es un tema mundial, pero si usted va a ver cuál es el país en América que más ha crecido el dólar, estamos, si no me equivoco, ganándonos nosotros el premio. ¿Por qué? Porque este gobierno un día dice que va a parar la explotación petrolera, el otro dice que no, que el fracking, que parar la aspersión, que va a perseguir a los ganaderos, que va a poner impuestos a los que ellos consideren que no tienen a las tierras productivas. Todos los días están saliendo con una noticia como persiguiendo algo, generando unas polémicas y el país está en una discusión. El presidente Gustavo Petro intenta calmar un poco el ambiente de los mercados, el dólar sí es cierto. ¿A usted no le parece suficiente los mensajes, la designación del ministro, todos los mensajes? Incluso hace apenas unas horas Petro trinando, hablando por primera vez del dólar, dice: a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto, tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta valdrán menos que en ese momento. Ojo, no pierdan su dinero. Yo sí creo que Petro está tratando de calmar, pero es que hemos estado viendo en la última semana varios trinos donde él sale a contradecir inclusive a algunas de sus personas cercanas, como el señor Roy Barreras, que es el mayor exponente de la política transaccional, tradicional, que está desde los gobiernos de Uribe, Santos, Duque y ahora Petro, y resulta es compadre de Uribe. que fue compadre de Uribe y fue aliado de Uribe y traidor de Uribe en el gobierno de Santos. Ese señor hoy es el que le está manejando la agenda política a los del cambio, a Petro. Lamentable. Mira, hay un vallecaucano, no sé si todavía está aspirando a la presidencia del Senado, Alexander López. Alexander López para mí sí representa mucho más lo que quiere el pacto histórico, pero no, le están dando el poder a Roy Barreras. Entonces, a mí me parece muy peligroso esta cantidad de noticias que están tirando los ministros, no Petro estos días, él ha estado más prudente, los ministros que nombró, y entonces eso está generando una inestabilidad donde hay personas comprando dólares, donde hay personas saliendo del país, donde hay personas sacando dinero del país y por eso el dólar está como está. Nos metimos a hablar inevitablemente del dólar, que es un tema de conversación. Hoy todo el mundo está hablando del dólar, por supuesto, entre otras cosas por lo que nos pega, que es el bolsillo, la canasta básica familiar, muchos de los insumos que son importados. Pero regresemos a la discusión, concejal Carrillo, porque me parece que se ha puesto sobre la mesa una discusión interesante y es el ausentismo, el discurso y el contradiscurso, por ejemplo, del senador Roy Barreras alrededor de quién debe o no trabajar. Digo, ¿se acuerdan que deben trabajar después de tantos años en el Congreso? Pues bueno, si Roy Barreras fue compadre, digo fue, en realidad es compadre de Uribe, porque pues eso cómo se rompe, uno no puede ir a la iglesia a decir que le desbauticen al hijo, ¿no? Eso es como complicado. Si pasó de ser uribista a ser santista y después a ser petrista, pues Roy Barreras puede cambiar de opinión. Claramente, si algo sabe hacer Roy Barreras es cambiar de opinión. Y a mí no me van a ver defendiendo a Roy Barreras, eso creo que está absolutamente claro. Yo creo que hay una cosa, decía hace un momento Angélica que aquí no va a cambiar nada, yo creo que sí cambió. El triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez es un antes y un después en un país donde un candidato progresista o de izquierda estaba inevitablemente condenado a perder. Ahí hay un cambio grandísimo. ¿Cuál va a ser el legado de Gustavo Petro? Eso lo hablamos en 4 años. Y parte de ese legado pasa
por tener gobernabilidad. Aquí no va a cambiar el país de un día para otro, no va a cambiar el Congreso de un día para otro, y Gustavo Petro en algunos, digamos que en algunos aspectos de la política funcionará igual que como funcionaron los presidentes anteriores. Eso está claro, y eso es algo que habría hecho cualquier presidente. Si el presidente hubiera sido, por ejemplo, Alejandro Gaviria, hubiera sido Juan Manuel Galán, que Angélica le hizo campaña fervientemente a Juan Manuel Galán, si Juan Manuel Galán hubiera sido presidente, todo el mundo estaría con Juan Manuel Galán hoy. Tendría 90 senadores si hubiera sido presidente. Porque ahí es cuando uno tiene que decirle a los colombianos lo importante que es votar en las legislativas. Y yo creo que de pronto usted lo recuerda, María Camila, yo fui muy crítico en el momento de las legislativas sobre la decisión de la lista que presentó el Pacto Histórico cerrada, en donde se votaba por Petro y no por los congresistas. Yo fui muy crítico de eso, porque yo sí creo que al legislativo hay que darle poder. Aquí lo único que nos interesa es la elección del presidente, porque es un país hiperpresidencialista, y lo que deberíamos hacer es tener un Congreso que, en lugar de estar discutiendo aquí que si tiene vacaciones, que no tiene vacaciones, un Congreso que genere confianza en los ciudadanos, un Congreso que, a diferencia de lo que ha pasado históricamente en este país, pues no sea una de las instituciones más desprestigiadas, porque cuando tenemos una institución tan desprestigiada como está el Consejo, entonces es muy rentable salir a decir... ¿El Congreso? ¿También el Consejo? El Congreso, perdón, el Consejo también, esa está peor todavía. Cuando tenemos una institución tan desprestigiada como el Congreso, entonces es muy fácil que salgan de un lado o del otro, como sale Ingrid Betancourt o como sale ahora Roy Barreras, a decir que hay que ponerlos a trabajar, que hay que darles duro, cuando en realidad lo que va a hacer el gobierno es construir una bancada con la que tenga gobernabilidad, como lo hizo Duque, como lo hizo Santos, como lo hizo Gaviria, como lo hizo Duque, como lo hizo Samper, Pastrana y todos los demás que lo precedieron. Angélica. Bueno, yo en eso sí quiero decir algo que me preocupa, sobre todo cuando empezamos a atacar a las personas que hoy, después de haber sido gobierno, son oposición. Y es que le llamamos gobernabilidad a la capacidad de manejar el poder, pero nos estamos dando cuenta que es fácil poder voltear como la torta y empezar a que esas personas, esos partidos que estuvieron con Duque en todo su proceso de gobierno, hoy vuelven a ser partidos de gobierno, como es el caso del Partido Liberal, como es el caso del Partido Conservador, el Partido de la U. Cambio Radical ya anunció que va a ser partido de oposición, pero no oposición informada, sino es como lo dijo David Luna. Y el Centro Democrático, que hasta el momento también han hablado de una oposición más mesurada. El problema es acá, tenemos la ley de oposición que dice que hay partido de gobierno, partidos independientes o partidos de oposición. A los que nos decimos que somos partidos independientes, nos tildan de tibios, pero también está la posibilidad de tener la capacidad de evaluar lo que está haciendo bien el gobierno, de apoyar esos aspectos que pueden beneficiar a la ciudadanía en general, pero también poner un ojo crítico y no simplemente empezar a avalar, a aprobar todo lo que el gobierno dice que se tiene que hacer así o así, porque no va a cambiar, porque simplemente son la mayoría en el Congreso. Petro ganó con más de 20 congresistas. Tiene la capacidad de atraer a estos partidos que les interesa más la burocracia, más la mermelada, que tener realmente una posición de paz. Pero dicho eso, Angélica, es decir, haciendo cuentas, que me parece un ejercicio interesante para ver cuánto tiene Petro a estas alturas. Digo, está a unas cuantas semanas de posesionarse. ¿Es necesario un fast track? Si eso es en lo que están pensando, digo, teniendo mayorías en el Congreso, ¿aún es necesario hablar de fast track como lo está haciendo el senador Roy Barreras? Pues no, yo no le pongo todavía la palabra fast track, porque el fast track es cuando hay un tema, como lo decía ahorita Carrillo, que es de asunto como de interés nacional, como era el tema de la paz. En este momento todavía no sabemos cuáles van a ser esos temas de urgencia, entonces no podemos decir, se va a enfocar en un tema, no sé, yo le digo, la reforma agraria, tributaria que ha sido considerada, entre otras cosas, como la urgencia es el hambre, ha dicho Petro en campaña y lo ha dicho ya como presidente electo. Pero ahora le están intentando cambiar el nombre con los temas del mensaje de urgencia, y ya Roy nos ha dicho algunos temas que va a proponer que se ajuste dentro de lo que se supone dice la ley quinta, que es que las ambas cámaras legislen al mismo tiempo, que también se den mensajes en las diferentes comisiones especiales para que también legislen de manera prioritaria, que es algo que ya funciona con los mensajes ordinarios de urgencia, por así decirlo, que hace cualquier presidente. Yo creo que esto es más que todo una noticia de titular para mostrar que hoy Roy sí va a llegar a mandar y a organizar un Congreso que ha estado en indisciplina. Y siento que eso es una mentira a la ciudadanía. Lo que sí veo y que es un peligro es que estamos empezando a atacar a los que van a hacer oposición en el Congreso, vamos a empezar a tildar a los independientes como personas
simplemente tibia, sin razonamiento, y que empiezan a tener como ataques, yo lo digo personalmente en mis redes sociales, por poner una posición o hablar de una manera independiente, empezamos a tener ataques fuertes del petrismo, y acá entonces tenemos que empezar a hablar sobre cómo vamos a respaldar un gobierno que todo el tiempo se ha venido criticando porque ha sido oposición del gobierno del uribismo, y hoy se voltea el papel y a los que estamos en la mitad nos empiezan a tildar como oposición cuando somos independientes. Hay un riesgo altísimo, yo creo que el momento es de abrir los ojos y analizar muy bien qué es lo que está detrás de esos anuncios y esos titulares que pone Roy Barreras. Representante Garcés. Hay algo, Carlos, el concejal, comentó que me parece, quisiera mencionar que es importante. Fíjense que sí es cierto que entonces está Roy con todo este manejo político, con toda la política tradicional. Y yo quiero hacer una mención. Mire lo que le pasó a Fico. Cuando Fico estaba de campaña, decían que él representaba a los que han gobernado los últimos 20 años, que él estaba rodeado de la clase política, porque él no la escondía. Él salía con alcaldes exitosos en Colombia, Char, esta señora Dilian Francisca Toro, entre otros, Barguil, senadores. Y Petro, cada vez que Piedad Córdoba salió con su problema penal, la escondió. Roy Barreras lo hizo a un ladito. Benedetti lo escondía y decían que era el cambio. Y la señora Francia Márquez, que yo tengo respeto sobre ella, pero ella decía es que vamos a hacer los nadies y todos y todas, y el discurso, no la clase política. Hoy el país está viendo que han recogido esa clase política. Yo estoy de acuerdo con el concejal Carlos en que el presidente debe buscar la gobernabilidad. El problema es cómo la van a buscar, cómo van a disminuir o acabar la corrupción que se ha mantenido, como se ha mantenido el narcotráfico y otros cánceres que tenemos en nuestro país por décadas, y la otra es cómo van a manejar el Congreso para las discusiones públicas. Hoy nombraron un director de la DIAN, que por ejemplo está en contra de todos los beneficios tributarios, de lo que llaman las exenciones. Ese es un tema que la izquierda ha querido acabar. Duque trató de acabar algunas, no las pudo acabar por un debate que se hizo en un momento dado importante. Por ejemplo, los beneficios a la vivienda de interés social, los beneficios que tiene el sector forestal. Quiso acabarlos. El gobierno de Duque quiso acabarlos. Yo me opuse, siendo de centro democrático. ¿Por qué? Porque hay unos sectores que generan empleo y tienen unos beneficios tributarios, y si los quitamos posiblemente vamos a perder empleo o competitividad. Ese será tema adelante, pero ojalá haya una amplia discusión de esos temas, porque o si no va a pasar como el proceso de paz. Por hacerlo a la carrera, la mitad de los colombianos terminó con una posición de prevención o en contra. Así había sido el plebiscito. Y recuerden que en su momento Álvaro Uribe Vélez se atrevió a decirle a Santos, sentémonos a hablar, y no hubo un acuerdo entre la oposición en ese momento al acuerdo de paz y Santos. Siguieron adelante, lo avalaron en el Congreso, lo avaló la Corte Constitucional, y hoy lastimosamente pues el resultado es que estamos muy en las mismas, por muchos factores que no es el tema de hoy, pero ojalá si aquí se hacen cambios de fondo, así la oposición no estemos de acuerdo en la mayoría de esos cambios, el país entienda qué se decidió y esté de acuerdo el país. Usted plantea un punto muy interesante, y es el plebiscito, cuando se sientan las dos partes, es decir, Santos siendo gobierno, el uribismo siendo partido de oposición. No incluyeron las recomendaciones, o por lo menos no todas las que tenía el Centro Democrático. Fue una oposición pasiva. A diferencia, digo, le quiero plantear el escenario. En esa ocasión, fíjate que se ganó nomás por 60.000 votos el no. La gente del no celebraba. Yo era los que decían, nosotros no ganamos, son 60.000 votos apenas. Aquí hay un país dividido. Sí, pero se terminó. Aquí hay que ver claro pero 60.000 votos en 50 millones de habitantes. Claro, yo dije, hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo. Les dio un presidente. Y no se logró. Hubo un triunfo, pero eso fue prácticamente un saludo a la bandera. Digo, en el ejercicio y en el hipotético caso de que, le pongo un ejemplo, cualquier proyecto, reforma tributaria, se sienten a negociar y ustedes no estén de acuerdo y no se incluya lo que el Centro Democrático diga, ¿cuál va a ser la posición? ¿Cuál va a ser, digo, la característica de la oposición, de la nueva oposición del Centro Democrático? Nosotros hemos definido que vamos a tener una reunión profunda lunes y martes de la próxima semana, donde vamos a organizarnos. Hemos estado discutiendo todos estos días la situación, la coyuntura del país. Centro Democrático se debe en esa reunión tomar la decisión de oposición, porque ahora lo hemos mencionado, pero la bancada
de Centro Democrático la que tiene que tomar la decisión en reunión. Y en este caso, por ejemplo, reforma tributaria, pues ahí vamos a ver cuál es la dinámica. La dinámica de la oposición en ese momento será presentar nuestras propuestas, generar nuestros debates. Hemos dicho que vamos a hacer una oposición constructiva, razonable, o sea, no vamos a oponernos a todo, no vamos a estar atacando por atacar. Creo que Duco tuvo una oposición muy dañina, demasiado ácida, fuerte. Inclusive, pues los que me conocen, yo soy una persona que soy respetuoso con las personas. Yo creo que hay que cuestionar son las propuestas, los temas, las ideas. Y algo importante es que nosotros presentaremos entonces ponencias negativas, por ejemplo la reforma tributaria, proposiciones de modificación, o votaremos negativo la posición mayoritaria si no se llegara a un acuerdo, que yo creo que es difícil que se llegue, porque pues yo veo en el gobierno que se está nombrando, que se esté nombrando, y yo veo muy difícil. Hay personas que no respetan la propiedad privada, hay este tema de perseguir con impuestos, por ejemplo, a los ganaderos, como acabó de salir la ministra de Agricultura, que no sale a hablar de la coca y la marihuana y de todas las tierras que están con drogas, pero sí tiene una fijación sobre algunas actividades legales honestas, como es la ganadería, que si no tuviéramos ganadería, pues en algunos terrenos del país tendríamos coca y marihuana. Una vaca por hectárea. Concejal Una vaca por hectárea. A mí me sorprende que hablen tanto de la propiedad privada. ¿Usted sabe quién expropia aquí en Bogotá? Claudia López. Claudia López es una expropiadora. A los vecinos que vivían en la 44 con Caracas los expropiaron, vía administrativa, con la excusa esa del tal metro elevado, no sé qué. Los expropian. Entonces yo no entiendo qué tanto hablan aquí del miedo, que la propiedad privada, no sé qué, cuando los gobiernos siempre han expropiado, y los gobiernos de derecha, como el de Claudia López, por ejemplo, que es una mandataria de derecha, expropian todos los días. A mí no me parece mal que aquí se cambie un modelo que es absolutamente improductivo, en donde una vaca tiene una hectárea para ella sola. Porque es que, eso sí hay que decirlo, en Colombia las vacas viven de la mejor manera que pueden vivir. Viven mucho mejor las vacas que los hijos de los campesinos que las cuidan. Y eso es por culpa de un modelo en donde se ha privilegiado siempre el interés de los que han tenido el poder político. Vea, el Partido Conservador, por ejemplo, lleva décadas al frente del agro. Y a partir de ese Ministerio de Agricultura que siempre tienen los gobiernos conservadores, construyen todo su andamiaje burocrático y clientelar con el que después se hacen elegir. Eso tiene que cambiar en este gobierno. Este gobierno va a tener solamente 4 años, María Camila. 4 años no son nada. ¿Y qué tantos cambios se van a poder hacer en 4 años? Pues eso depende de que el Congreso los apruebe, porque aunque es un poco para la galería, porque en realidad esto es un modelo hiperpresidencialista. Aquí quien manda es el presidente, pero el Congreso tiene que aprobarlo. Si el Congreso no dejara pasar esas reformas, pues perderíamos esos 4 años que se van así, sin poder dejar realmente los cambios que el gobierno prometió. Yo le diré algo al concejal, si me permite, yo le diré algo al concejal. En la primera parte no estoy de acuerdo, porque pues hay que recordar que con la vaquita pues producimos leche con la cual nos alimentamos, o otras son para carne con la cual nos alimentamos. Se alimentan, yo no como prójimo. Bueno, a mí sí me encanta la carne y tomo leche, chocolate caliente todos los días con leche. Pero hay un tema importante, la otra parte estoy de acuerdo. El Ministerio de Agricultura ha tenido un presupuesto de 2 billones cada año, eso no es suficiente. Si aquí viene el gobierno de Petro a decirle que le va a poner 5 o 10 billones y que va a decir dónde va a conseguir la plata, pues yo respaldaría eso. Y si vamos a sacar proyectos para apoyar el campo colombiano, para producir maíz, sorgo, otros productos que generen más empleo, yo apoyo eso. Pero mi discusión con la ministra de Agricultura es que acuérdense que hay cultivos de coca y marihuana. Persiga primero lo ilícito. Pero están fuera de la frontera agrícola. Es que quería preguntarle eso, concejal Carrillo, ¿cuáles van a ser esos puntos críticos, esos puntos duros de negociar? Porque se habla de mayorías en el Congreso para el gobierno de Gustavo Petro, pero muy seguramente habrá temas en los que no lograrán poner de acuerdo, por ejemplo, en la reforma agraria. ¿Usted cuál cree que van a ser esos puntos duros de Petro con el nuevo Congreso? Vea, aquí hay una cosa, yo creo que la reforma tributaria va a ser muy problemática. Hay una luna de miel de todos los gobiernos. Iván Duque cometió un error gigantesco y fue no tratar de buscar esa gobernabilidad en el primer año. Iván Duque llegó a gobernar con los compañeros del colegio, con los compañeros de la universidad, con la señora María Paula Correa, con sus amigos, y a tratar de construir un gobierno de partido en un partido donde el mismo partido lo odiaba a él, porque a Duque dentro del Centro Democrático, pues los más fundamentalistas de allá lo ven como un tibiazo.
Entonces, Iván Duque desperdició esa luna de miel, ese primer año de gobierno, que es donde se deben presentar las reformas más ambiciosas y las que va a ser más difícil de aprobar. La reforma tributaria, por supuesto, va a ser complicada. Yo soy optimista y creo que se va a poder aprobar. El tema del agro es importantísimo porque es ahí donde está el potencial mayor de este país. En este momento, no a futuro. El potencial a futuro de este país está en el desarrollo de las universidades, de la generación de conocimiento, de la generación de valor agregado, pero en este momento nosotros tenemos un gigantesco potencial agroindustrial y también pues, en varios niveles, no solamente tiene que ser la gran industria agrícola, que debemos explotar y que no se ha explotado por razones políticas y que no se ha explotado, entre otras, porque tenemos un problema aquí desde 1452 y es la tenencia de la tierra. Y es que la tierra no es ni de quien la trabaja, ni siquiera de quien realmente la posee. La tierra es en muchos casos de unos usurpadores. Este sigue siendo un país, lamentablemente, de siervos sin tierra. Y eso tiene que cambiar en este gobierno. Y por eso yo sí, pues soy optimista en que la ministra Cecilia López, que además me parece que es una persona capaz, una persona que ya tiene el conocimiento de la administración pública, que ejerció ese cargo en el pasado y que es liberal, cosa que yo soy una persona más de izquierda, pero a mí me parece que entretener eso como un fortín burocrático del Partido Conservador y que lo tenga una persona del talante liberal de Cecilia López, a mí me complace. Es uno de los nombramientos que he celebrado. Ustedes saben que hay otros nombramientos que yo no he celebrado ni voy a celebrar porque yo no, o sea, yo no soy de callarme las cosas que me incomodan, pero en ese sentido creo que se van a lograr esos cambios y para eso se necesita meterle el acelerador, sí, dentro de las herramientas que tiene el presidente y eso es lo que va a pasar. Yo quiero enviar un mensaje de tranquilidad al respecto y algo que me preocupa mucho. Yo pues no he tenido la oportunidad, representante, de interactuar demasiado con usted, pero yo sé que en el Centro Democrático hay personas pues, que hacen una política decente, que son personas que yo no comparto sus ideas, pero que son interlocutores políticos válidos. Pero hay otros sectores que son fundamentalistas y que podrían estar dispuestos a sacrificar el bienestar del país en aras de conseguir unos puntos políticos y eso sí me parece muy peligroso. Angélica. Angélica tocó ese tema ahora. Sí, porque es que ¿Cómo salir en los medios cuando tiene posiciones razonables? Hay dos puntos frente a esto, pero antes de lo que tú dices, Cristian, y es, digamos, como nuevo liberalismo hemos saludado algunos de los nombramientos que hoy ha hecho Petro, pero yo personalmente sí debo decir que este es un gabinete donde se ha dejado a un lado a los jóvenes, en donde hoy la edad promedio son 70 años, pero donde también el samperismo ha triunfado dentro de las aras del estamento estatal y también donde nos hemos dado cuenta que la capacidad de lograr gobernabilidad pues sí es posible. Y eso todavía no conocemos las otras carteras. ¿Les gustan, Angélica, los mayores en el gabinete? No, pero creo que los jóvenes también Petro? tenemos capacidades, no me disgustan, pero creo que tenemos que tener la capacidad también de reconocer las labores, digamos, yo no soy duquista ni soy del uribismo, pero sí reconozco la labor que hizo Mogollón, el ministro de Vivienda, Malagón, que hizo el ministro de Vivienda con una cantidad de subsidios para que más jóvenes pudieran acceder a vivienda, con unas cantidades de intereses para que personas vulnerables pudieran acceder a una vivienda y esto lo que demuestra es que tanto jóvenes o personas mayores podemos aprender, tener experiencia y llegar a cargos públicos. Pero en este momento, Petro hasta el momento no ha nombrado a ningún joven y la mayoría de las personas que votaron en este país por él fueron jóvenes. Entonces, bueno, eso es simplemente como Hay jóvenes viejos una y viejos opción. jóvenes. La otra cosa que quería decir es, bueno, si estamos tratando de hablar de gobernabilidad, y ya lo tocaba un poco Cristian, ¿cómo vamos a garantizar gobernabilidad? ¿Con la misma mermelada? ¿Transando en las regiones? ¿Hablando con lo mismo para que los representantes que necesitan ese voto sigan siendo igual y toda su parafernalia clientelista se siga manteniendo? Eso es una preocupación que tengo, porque cuando uno habla de mantener esa gobernabilidad, es seguir trabajando con los mismos de siempre. Porque yo no veo a todo el Centro Democrático de pronto cambio radical con algunos congresistas que son sobre todo de algunas regiones de la costa, son más fáciles de transar para poder tener un voto. Y eso me preocupa, porque hoy quien maneja esa parte política, quien tiene la capacidad de administrar ese poder en el Congreso,
es Roy Barreras. Así funciona la política y así muy seguramente va a funcionar durante los 4 años del presidente Gustavo Petro, que tiene a los senadores y representantes a la Cámara del Pacto Histórico reunidos este lunes en Medellín con los ministros designados para alistar todos los detalles, toda la filigrana de la agenda legislativa. En el evento estuvo Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, y reapareció la senadora electa Piedad Córdoba, a quien Petro le recomendó que no se posesionara, apartándola a Petro de su campaña en medio de un escándalo gigante por un dinero que le encuentran por unas visitas a la cárcel La Picota, presuntamente para ofrecer beneficios a cambio de no extradición. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos del apretón de manos entre Gustavo Petro y el expresidente César Gaviria, un enemigo político de la vicepresidenta Francia Márquez. Ya regresamos. Regresamos, estamos en Zona Franca, estamos hablando de política, de lo que está ocurriendo alrededor del pacto histórico y su jefe, su líder natural, que es Gustavo Petro, presidente electo, que está en Europa, en Italia, y hasta allá han ido a visitarlo muchos políticos colombianos intentando tender puentes. Uno de ellos, César Gaviria, que se reúne con él, se abrazan, se estrechan la mano en una visita que era insospechada para algunos, muy previsible para algunos. Concejal Carrillo, ¿cómo cree usted que se está sintiendo la vicepresidenta Francia Márquez con esta fotografía? Bueno, digamos que yo aquí no me voy a poner con corrección política. Esa fotografía es horrible. Es una fotografía horrible porque César Gaviria es una de las personas que representa todo lo que está mal en la política. Y eso, pues con respeto se lo digo al presidente Petro. El presidente es el presidente y él es en este momento pues quien define cómo se harán las alianzas y cómo buscará su gobernabilidad. Pero yo creo que por más congresistas que pueda tener el señor Gaviria dentro de su manga, pues es una fotografía que le envía no un mensaje de reconciliación al país. Y yo quiero ser muy claro con algo, María Camila. Señor. Aquí no se trata de atrincherarse en términos ideológicos, porque este es un gobierno de coalición, este es un gobierno de transición. Aquí la izquierda no ganó por 80%, nosotros ganamos por 3% con un candidato absolutamente inviable. O sea, el candidato era un señor boquisucio que no sabía ni leer. Y estuvimos a solamente 3 puntos, ustedes finalmente terminaron allá en esas toldas, que les va a costar políticamente, se los aseguro, pero así de difícil fue la victoria. O sea, teniendo a un contradictor como el que tuvimos, y ganamos por 3%. Entonces es claro aquí que esto es un gobierno de transición. ¿Hacia dónde vamos? Yo espero que vayamos hacia la izquierda. Yo espero que vayamos hacia los gobiernos populares, hacia los gobiernos de esos nadies de los que habla Francia Márquez. Ese es el horizonte al que yo aspiro que lleguemos, pero no es en donde estamos. Este es un gobierno de transición y en ese gobierno de transición hay que hacer concesiones que pueden ser ideológicas y a eso es a lo que me refiero con la trinchera, pero la trinchera sí debe ser moral. Aquí no puede entrar ni el chompiras, ni el peterete, ni el botija, ni ningún bandido. Esos bandidos tienen que quedarse por fuera. Pues está en la puerta de entrada de la casa del petrismo el neoliberal, que así lo llamó la vicepresidenta Francia Márquez. Es que no solamente es un neoliberal, es el papá del neoliberalismo en Colombia. Es que César Gaviria es probablemente el presidente que más daño le ha hecho a este país en términos económicos. Destruyó el agro, destruyó la poca industria que había en este país. O sea... Pero es el jefe de Alejandro Gaviria. Es el jefe político de Alejandro Gaviria, eso todos lo sabemos. Era el candidato de César Gaviria, era el que estaba meciendo la cuna de la candidatura de Alejandro Gaviria, eso todos lo sabemos. Es que yo aquí no voy a decirles a ustedes pues que qué maravilla de foto que nos reconciliamos. No, César Gaviria es un personaje que solamente le ha hecho daño a este país y que debería estar a kilómetros de este proyecto político. Yo se los digo con todas las letras. Angélica, sobre los nuevos mejores amigos políticos. Yo en eso sí creo que la gente también ha hablado. Tantas cosas se dijeron en campaña, tantos ataques personales, tanta acribillada que nos dieron. Puede que en un año la gente no esté disgustada porque algunos partidos que nos mantuvimos de centro tomamos la decisión de apoyar una figura como lo era Rodolfo Hernández, quien tenía un discurso absolutamente contra ese clientelismo, contra esa capacidad de corrupción en donde todo vale con tal de tener el poder.
y creo que puede que nos cobren, como lo está diciendo ahorita el concejal Carrillo, pero también siento que hay más de un 46% de este país, muchos de ellos que fueron parte de la derecha, que no se sienten representados por Gustavo Petro, que ¿Usted se siente representado hoy por el ingeniero Rodolfo Hernández? Digo, él, que fue su candidato, el candidato del Partido Nuevo Liberalismo, ¿usted se siente representada por No fue el candidato del Nuevo Liberalismo, fuimos los que al final terminamos por respaldar. ¿No lo apoyaron los hermanos Galán? ¿No terminaron apoyándolo como partido? En la segunda vuelta, pero nuestro candidato era Juan Manuel Galán, y lo que determinamos fue apoyar una agenda en donde Rodolfo Hernández ampliamente hablaba de una seguridad y una garantía económica para el país, mayor tranquilidad para muchos empresarios, hablaba directamente para la clase media de este país, que hoy no sabemos cómo va a resultar vulnerada en medio de una reforma tributaria donde se van a empezar a hablar de mayores alzas a los intereses y donde vamos a ver que una cantidad de personas van a empezar a perder su capacidad adquisitiva porque van a tener que pagar y andar más hacia lo que este gobierno va a exigir. Y déjeme ponerle dos ingredientes más. ¿Cómo se siente usted con el abrazo muy cariñoso entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, pero aún más con esa oposición a regañadientes que dice él va a ir al Congreso de la República, va a aceptar la curul y va a ser partido de oposición? Tiene que serlo por el estatuto de oposición. Claro que sí. Y es el mismo abrazo que con Uribe yo celebré, y es la capacidad que tengamos en este país de empezar a trasladar el debate hacia los argumentos, hacia las ideas y no a los ataques personales. Porque lo que más daño nos ha hecho para afianzar la violencia en este país es atacar a las personas y no hablar desde las ideas y los argumentos. Yo sí celebro que seamos capaces de hablarnos desde los diferentes, porque eso lo que va a hacer es que los debates que tengamos en el Congreso estén dados más hacia las investigaciones, hacia los intereses y hacia mejorar la calidad de vida de los colombianos. Bueno, celebro encontrarme en la infinidad de votantes del ingeniero Rodolfo Hernández alguien que no se sienta defraudado, que no se sienta traicionado políticamente. Representante Garcés. No le pasó a Angélica lo que le pasó a Jaime Bailey allá en Miami, que estaba llorando. Representante Garcés. Sobre el tema del expresidente Gaviria, pues contar la experiencia de vida mía. Yo cuando estuve en el colegio y al principio de la universidad, vi a mi padre salir todos los días a las 4:30 de la mañana, regresar a las 10 de la noche, porque mi papá era agricultor y llegaba estresado y preocupado. Mi papá fue de los agricultores que la apertura económica de Gaviria acabó. Mi papá producía algodón, piña, ¿qué no hizo? Sorgo. Y mi papá terminó vendiendo la tierra porque no quiso entregarla a un ingenio, porque era su vida y era inviable producir como era en esa época mi Valle del Cauca, que era gracias colorido. Entonces fue Gaviria. Inclusive hay una anécdota muy especial. Un día reunió yo con un alcalde de Roldanillo, me dijo: vea, Cristian, yo soy alcalde, entre otras cosas porque su papá me dio trabajo, yo recogía algodón en la finca de su padre. O sea, es increíble cómo se acabó esa agricultura, esa diversidad que había en Colombia y que hoy estamos tratando de recuperar. Entonces yo digo, si se sienta el señor Petro con el señor Gaviria y tienen ahora a la ministra liberal, ojalá recompongan el camino. Pero no Gavirista. Bueno, pero que organice entonces, organicen ellos el tema de la agricultura en nuestro país. Yo creo que ahí nosotros nos encontramos. En el discurso de la tierra, ahí me parece que eso es de hace 2 siglos. Yo creo que ya estamos en la era del conocimiento, de la información, de la era digital. Yo pienso que el tema de la tierra es muy complicado. Además, en el mundo se está compitiendo con economías de escala para poder bajar los precios de los alimentos. Aquí el tema de volver a repartir la tierra por pedacitos, yo no sé si eso realmente va a ser el gobierno exitoso. Yo creo que es un fracaso. Creo en la asociación. Es una deuda histórica. Yo sí creo en la asociación. Es una deuda histórica. Yo sí creo que pero yo sí creo en la asociación. Pero tú te vas a ver, por ejemplo, quieren producir maíz. Te vas a Estados Unidos a ver cuál es el éxito de maíz y son grandes extensiones de tierra con muy pocos trabajadores por hectárea porque todo está mecanizado. Entonces, yo creo que ahí lo que sí podemos lograr subsidiado por el Estado. Y bastante subsidiado por el Estado. Entonces, lo que yo sí creo es que podemos escoger cadenas de producción, por ejemplo, a través del huevo, de la carne, del pollo. Hay sectores agroindustriales donde Colombia puede competir en el mundo y no solamente genera empleo allá en la tierra, se puede generar empleo potenciando esos sectores agroindustriales, pero tiene que el Estado colombiano tomar una decisión que no la tuvo en su momento con Gaviria, y las que si iba a dar apertura tenía que invertir duro en el campo.
Yo sí estoy de acuerdo que en Colombia, obviamente, aquí hay usurpadores de tierra, aquí hemos tenido paramilitarismo, guerrilla, hemos tenido, se han robado terrenos baldíos, eso es parte de la historia de nuestro país. Pero yo creo que a nuestros jóvenes, si ustedes van a las áreas rurales, nuestros jóvenes ya no quieren estar en áreas rurales, nuestros jóvenes quieren tener un computador, nuestros jóvenes quieren estar en toda la creatividad, la innovación. Entonces, ojalá no nos equivoquemos en eso. Lo grave que es construir esos escenarios en donde el único camino hacia el progreso es dejar el campo para venirse a la ciudad, ampliar los cinturones de miseria de las ciudades. Es que eso que ha pasado en Colombia es gravísimo, porque particularmente en este país, que es una tierra ubérrima, fíjese usted haciéndole referencia al nombre de la finca del expresidente, es una tierra ubérrima. Nosotros tenemos unos suelos de excelente calidad y el problema del hambre en Colombia no es porque la tierra no dé el sustento, es porque el modelo económico se lo ha arrebatado a los más pobres. Y cuando usted afianza esos imaginarios en que el único camino es irse del campo, porque las ciudades pues van a llegar aquí y van a encontrar billetes tirados, eso no es así, es todo lo contrario. Hay personas que hoy tienen una mucha menor calidad de vida en la ciudad de la que tuvieron en sus lugares, en donde les despojaron la tierra a través de unas estructuras armadas que hicieron contrarreformas agrarias. Entonces no es un problema menor, hay que devolverles las tierras a estas personas que fueron despojadas, que son víctimas y que tienen todo el derecho de volver, y ojalá se queden, y ojalá logremos construir un campo que no solamente se base en la agroindustria, que es importante. Yo no digo que hay que acabar a los ingenios, a las agroindustrias, no, eso ni es posible ni es deseable. Lo que hay que hacer es también buscar sobre todo el equilibrio con pues, el respeto esencial del medio ambiente, que es en últimas lo más importante. Usted habla de esos campos interminables de maíz allá donde está Clark Kent en Estados Unidos, pero eso tiene unos costos ambientales muy altos, y no solamente en los Estados Unidos, sino en muchos lugares. Nosotros tenemos que abandonar esos monocultivos y sobre todo, pues hay que avanzar hacia unos modelos que sean más justos con esos campesinos, que son en últimas pues lo que importa, no solamente tener tractores y tractores, sino que los campesinos vivan bien. Y a propósito de Gustavo Petro, de las propuestas y lo que han ido soltando de manera muy paulatina sobre lo que va a hacer su gobierno, se mete en la discusión el presidente Iván Duque pidiendo que envíen un mensaje de tranquilidad, un mensaje de estabilidad. Lo había pedido hace apenas unos días un hombre fuerte del petrismo, uno de los economistas más importantes del país, que es el exministro Rudolf Gómez, diciéndole a Petro que tenía que enviar muchos más mensajes para tranquilizar el ambiente. Cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas empiezan a generar esta situación. Estamos de regreso en Zona Franca hablando del gobierno de Gustavo Petro, que está muy próximo a llegar a la Casa de Nariño, muy próxima a esa posesión. Angélica, ¿cómo está viendo usted lo que va a pasar en estas últimas semanas? El presidente Gustavo Petro debe regresar este fin de semana al país. ¿Cómo cree usted que encuentre el país? ¿Cómo cree usted el ambiente que lo recibe a escasas semanas de posesionarse? Bueno, yo lo primero también hago un llamado, y es a que dejemos esos debates banales en el que una cantidad de periodistas, de la prensa, han venido atacando al presidente, que todavía no se ha posicionado porque está de vacaciones en Italia con sus recursos, y creo que el debate debe estar más dado hacia las ideas y hacia lo que hoy él está pronunciándose. Yo lo que siento es que el país tiene una esperanza real, y creo que esa luna de miel de la que hablaba Carrillo está pero como en hilos, sobre todo cuando vemos que a nivel latinoamericano y de Estados Unidos se acerca una recesión económica donde la inflación en toda Latinoamérica está creciendo. Países como Argentina superan el 60% de inflación, Chile está ya en más del 15% de inflación, aquí estamos en el 9%, que es la tasa más alta que hemos tenido en los últimos 20 años, y eso preocupa, y porque no sabemos realmente lo que hablan ustedes de una reforma tributaria, qué impacto va a tener, cómo vamos a frenar ese dólar, pero sobre todo cómo vamos a garantizar que las personas en su canasta básica, en su día a diario, no se vean afectados y puedan mantener esa vida o esa posibilidad de vivir sabrosos, como lo que nos plantea Francia y Gustavo Petro. Creo en este punto que tenemos como ciudadanos abrir los ojos, tener una viabilidad ciudadana, porque no sabemos realmente si este Congreso va a ser tan fácil de regalarle su voto a cambio de cualquier prebenda al gobierno de Gustavo Petro, o si realmente va a haber una posición crítica hacia lo que pueda hacer este gobierno. Concejal Carrillo, su conclusión final, por favor.
Bueno, una cosa importante, hay que revisar cómo va la inflación en Bolivia. Ahí va bien. Porque sí, en Argentina va muy mal y en Chile, pero pues en Bolivia lo están haciendo bien. Esto es un fenómeno, el tema de la inflación es un fenómeno global. En Turquía la inflación está en el 78%. Hay unas inflaciones en Alemania que no se habían visto en décadas. Entonces, aquí vamos a ver, esto por supuesto que va a ser un desafío muy importante para este gobierno, pero yo espero que lo haga bien y pues creo que el ministro de Hacienda que ha escogido el presidente Petro, pues es una persona que no solamente le envió un mensaje de tranquilidad a los mercados, sino también le envía un mensaje de tranquilidad a muchos de quienes no solamente votamos, sino le hicimos campaña. Recuerde, María Camila, que usted me dijo que me iba a cobrar la cuña. Claro, las cuñas. Yo vine aquí a este programa a hacerle campaña a Gustavo Petro y se la hice convencido y espero que cumpla. Con unos peros. Con unos peros que eso sí, tampoco comité de aplausos no voy a hacer nunca. Y aquí voy a concluir sobre el tema de la gobernabilidad. Vea lo que pasa en Bogotá. Y aquí es cuando digo que yo nunca voy a hacer comité de aplausos de nadie, ni de Petro, ni de Claudia, ni de nadie. En Bogotá hay una reproducción de ese modelo presidencialista en donde el Consejo hace lo que el alcalde diga. Y es probable que aquí pase algo parecido, que el Congreso haga lo que el presidente diga, y eso ha pasado siempre. Y eso es un problema del modelo. Si aquí se hicieran los pactos políticos sobre la mesa, como sucede en los sistemas parlamentarios, creo que sería mucho más transparente y mucho más honesto de cara a la ciudadanía. Representante Garcés. Muy importante que haya respeto y haya un debate profundo, estudioso en estos 4 años. Yo pienso que los medios tienen una responsabilidad muy grande. Fíjese que yo me posesiono de nuevo, es el 20 de julio, pero la gente no está preguntando ni cuáles son los informes de resultados 1, ni el balance, ni rendición de cuentas. Ya es como si se hubiera posicionado Petro, como si estuviera funcionando el nuevo gobierno, y un debate que, como ese mensaje del presidente Duque, por favor, manden mensajes que tranquilicen la economía, yo pienso que nos está haciendo daño en este momento. Yo por eso no estamos en un momento positivo, el cambio de gobierno está siendo negativo. En economía es uno de los temas que estará haciendo control político desde la Cámara. Y el otro tema, que cierro con esto, que era bueno que en estos días lo discutiéramos, es el tema de seguridad. Pues no, es un tema que me tiene muy preocupado, porque los vimos reuniéndose con extraditables en las cárceles en plena campaña. No van a usar el glifosato. Son muchos tolerantes con la violencia, muchos de los que impulsaron la violencia en el paro. No el paro, porque yo estoy de acuerdo con protestar y con el paro, pero la violencia y los bloqueos harán parte del gobierno y hacen parte del Congreso. Hay un tema, quieren negociar otra vez, no solamente con el ELN, sino están hablando también de las disidencias de la FARC que traicionaron los acuerdos de La Habana. Quieren llevarse la policía para el Ministerio de Paz y Convivencia, cuando la policía hoy especialmente lucha contra el narcotráfico. Hay unos temas muy preocupantes de seguridad nacional que ojalá no vamos a terminar mal en los próximos 4 años. Ese tema de economía y seguridad son temas grandes y yo espero que el gobierno sea prudente y quiera hacer los cambios, listo. Yo estoy dispuesto a apoyar los cambios que sean positivos, sí, y seré opositor de todo lo que considere negativo. Y a propósito de ese tema de seguridad, que por supuesto va muchísimo más allá, es el proceso de paz. Ha dicho el expresidente Juan Manuel Santos en una entrevista al diario Folha en Brasil que va a apoyar y que apoya a Gustavo Petro en su determinación por implementar el acuerdo de paz con las FARC. Entre otras cosas, un acuerdo de paz que podría tener un capítulo siguiente, una segunda oportunidad para el disidente Iván Márquez, que sobrevivió al ataque en territorio venezolano. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche Angélica Martínez, politóloga especialista en marketing político y ex candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático por el Valle del Cauca, y el concejal Carlos Carrillo por Bogotá del Polo Democrático. En Zona Franca, hablando del gobierno de Gustavo Petro, de los acuerdos políticos y de los retos en el Congreso de la República, y por supuesto el torbellino político a propósito de lo dicho por el senador Roy Barreras. Llegamos al final, como siempre, gracias. Que descanse.